El tema de hoy, el asunto de hoy, pues es eminentemente, bueno, mitad económico, mitad ecológico. Vamos a hablar de los recursos naturales, tratando de enfocarlos desde ese doble prisma, o ese enfoque, lo económico, su sentido, su valor económico y su trascendencia más allá de lo económico, concretamente ética. Por supuesto que al hablar de recursos naturales estamos tocando lo esencial, no solamente del sistema económico, que no puede funcionar sin manejar recursos naturales, sino también estamos en presencia del principal, quizás, problema ambiental o ecológico. Los recursos naturales, por su carácter de renovabilidad o de no renovabilidad. Estamos hablando de materias primas, pero no solamente en el sentido económico o económico, estratégico, internacional. Estamos hablando de la naturaleza que nos rodea y la naturaleza sobre la que se basa el sistema económico. Bueno, esta economía de los recursos naturales debiera, si pretende ser una economía, porque los recursos naturales se manejan, se gestionan, pues a veces de forma simplemente crematística, productivista, empresarial, y no siempre podemos decir que el tratamiento sea científico, por lo tanto que sea verdaderamente económico en el sentido científico o sistemático o incluso abstracto. Debe de contemplar todos los recursos naturales. Veremos después que este es el primer problema, porque hay una gran cantidad de recursos naturales, de naturaleza, que no entra en la gestión económica. La economía no entiende o no se interesa por una gran cantidad, por ámbitos muy amplios que pueden y deben de considerarse también recursos. Lo veremos ahora. Debe de mezclar y componer economía, ecología y física, por lo menos, cuando de recursos naturales hablamos, no solamente de economía, no solamente de ecología o naturaleza, y tampoco de física. Debe pretender la optimización global de la gestión económica, naturalmente, si no la gestión económica no tiene sentido. La gestión económica tiende a hacer las cosas lo mejor posible, a optimizar. Debe construirse sobre las leyes insoslayables de la física. Y esto, para los economistas, pues es trascendental, sobre todo porque los economistas no suelen hacerlo, no suelen considerar las leyes de la física y pretende o creen que se puede hacer economía ignorando a la física, o al mundo natural, en definitiva, con sus leyes. Después veremos, sobre todo, las leyes de la termodinámica. Debe enmendar las doctrinas económicas convencionales. Los recursos naturales nos introducen en un mundo muy delicado de consideraciones y muy amplio, muy global, que nos obliga a revisar y a expresarnos de una forma muy insatisfactoria con las doctrinas económicas, que, como digo, han tendido y tienden a ignorar la verdadera esencia de los recursos naturales. Debe buscar el alivio del problema o de la crisis ambiental, debe dotarse de una metodología rigurosa y racional, si queremos que sea ciencia, incluso, y a ser posible que sea una metodología verdaderamente matemática, a ser posible abstracta o de aplicación, y debe de tratar, en definitiva, de ser una verdadera ciencia, que finalmente volveremos sobre esta consideración, si hacemos ciencia o no, cuando manejamos los recursos naturales, porque tendremos que incluir más adelante la consideración de los recursos naturales no renovables y haremos una alusión también a los recursos mineros. Inevitablemente hay que aludir a ellos, sobre todo en este momento y sobre todo en este país. Esta economía de los recursos naturales tiene que atender a la materia y a la energía. Los recursos son materia, pero es que son también energía. El mundo es eso, es materia, es energía, añadiríamos, información y resumiendo, no mucho más. El mundo físico que nos rodea, materia y energía sobre todo. Pero claro,
Cuando hacemos economía, hacemos gestión económica y proyectamos intervenciones en el medio ambiente, etcétera, no siempre tenemos en cuenta que los ciclos, que los materiales funcionan en ciclos cerrados. Finalmente, el planeta nos plantea esa limitación. La materia, los materiales existen y circulan o se mueven en un mundo cerrado. No hay intercambio de materiales desde el planeta al exterior. Y eso es un circuito cerrado. En definitiva, si nos trasladamos al nivel planetario. Sin embargo, el ciclo de la energía es abierto, pues porque el origen de la energía en el planeta y también de la vida es el Sol. Y el Sol, afortunadamente, queda lejos de nosotros, no lo podemos intervenir ni degradar, y durante mucho tiempo pues será nuestro impulso vital, el Sol. Por lo tanto, cuando hablamos de energía, la máxima atención a la energía del Sol, directa o indirecta, pero a la energía del Sol fundamentalmente. En realidad, todo lo que podamos hacer en cuanto a intervenciones en el mundo económico y en relación con la naturaleza se reduce a esa ecuación de abajo: materia más energía, pues da lugar a una producción de algo, que es lo que pretendemos, a nuevos recursos derivados, nuevos o transformados, y a desechos, que no nos olvidemos de que estamos produciendo desechos que la economía tampoco contempla, suele ignorarlos. Por eso los desechos van a parar a sitios olvidados, marginales, porque no tienen fácil encaje en el sistema económico. Poco a poco lo va teniendo, pero después de producir grandes e importantes problemas ambientales. Ya no hay más remedio que tener en cuenta la generación de desechos y su gestión. ¿Qué hacemos con ellos? Porque en algunos casos es que nos sepultan, nos comen, no sabemos qué hacer con tanta producción y a veces tan peligrosa de desechos. Esta ecuación representa en definitiva los flujos reales en el mundo físico, tanto si son naturales como si son económicos. Bien, los sistemas abiertos aluden sobre todo a la energía y se resumen o se describen realmente como sistemas o circuitos o ciclos que importan energía y la devuelven degradada, no lo olvidemos. Después concretaremos más a la luz de la termodinámica. Y estos sistemas y estas transformaciones de energía, con su utilización y su degradación, están sometidos a la entropía, este concepto de entropía que, bueno, los físicos sí saben muy bien lo que es. Los economistas procuran no tocar ese tema, primero porque no lo entienden y luego porque es realmente muy peligroso para ellos, muy exigente frente a la economía, la idea de entropía, que es pura física, pero es pura limitación del mundo natural. No podemos ignorar que todas las transformaciones económicas, energéticas, tienen entropía, y eso significa que se degrada, el mundo se degrada inevitablemente, el planeta se degrada y el Sol se degrada de una forma infinitamente lenta, pero se degrada hasta llegar en un momento futuro, francamente remoto, eso espero, a la muerte térmica. El Sol acabaría apagándose según su definición como estrella. Bueno, estos circuitos, estos sistemas abiertos sobreviven tanto más o mejor en la medida en que sean estables, pero eso sucede en la naturaleza. Un sistema, un ecosistema, un conjunto de especies tendrá más resistencia a las dificultades y sobrellevará mejor el tiempo en la medida en que sea más diverso, en que lo constituyan más especies. Un sistema pues de una o dos o tres especies resulta mucho más vulnerable a todo tipo de enemigos y evoluciona hacia la diferenciación y la especialización. Así que la gestión de las cosas, de los recursos en el mundo físico engloba la economía, la ecología y la termodinámica. A la termodinámica, en este mundo de análisis económico, se le llama economía de la física. Pero bueno, la termodinámica no es más que esa parte que estudiamos cuando pasamos de la mecánica al calor. En cualquier manual
de física convencional de cualquier facultad, de cualquier estudio universitario. Pero no puede haber gestión ignorando uno de estos tres elementos, el económico, el ecológico y el físico. Y obliga a revisar todas las teorías económicas a partir, sobre todo, de la economía clásica, de la economía que rige, de la economía liberal, es decir, de finales del siglo XVIII, a tener en cuenta los ecosistemas afectados, a tener presente tanto los flujos físicos de los recursos como las limitaciones materiales, porque vivimos en un mundo de limitaciones. El planeta es limitado y los recursos son limitados. Antes o después se acaba. Bueno, el ciclo de la energía es exterior o envuelve, parece que tiene más envergadura, más categoría, y desde luego para nosotros es mucho más esperanzador que el de los materiales. Todo cuanto constituye la vida sobre la Tierra debe su origen y desarrollo a la presencia de las radiaciones solares, el Sol. Primero porque es la clave de la vida, la fotosíntesis. No hay una reacción ni un acontecimiento en la naturaleza tan maravilloso como la fotosíntesis, que a base de agua, de sales minerales, y en este caso de CO2, en el caso de la fotosíntesis, que es algo que nosotros mismos producimos y todos los seres vivos, pero claro, en presencia del Sol. Eso da lugar pues a oxígeno, da lugar a materia, nueva materia, generalmente la celulosa, si pensamos en el mundo natural, y eso genera la vida. La fotosíntesis es la clave de todo y es el primer buen trabajo del Sol, tanto si hay humanos como si no, porque los humanos, a fin de cuentas, somos unos recién llegados al planeta. Mucho antes de aparecer los humanos, con su inmensa capacidad de romperlo todo, la Tierra vivía tranquila pues 4.400 millones de años o más todavía, ¿no? Muchos años. Bien, pues definir la energía no es fácil o no es usual, y en muchos libros al final se dice, no, es que es una abstracción la energía, y bueno, la multiplicamos por esto, por lo otro, la dividimos entre el tiempo, nos da la potencia, la manejamos como una ecuación con carácter de ecuación de dimensiones, en fin, la movemos porque la tenemos en mecánica, la tenemos en calor, la tenemos incluso y en sonido y en toda la física. Y tendemos a creer que es una abstracción, pero no hay nada más concreto que la energía. Otra cosa es que nos cueste definirlo, más allá de por la sensación que nos produce y por nuestras relaciones con ella. Pero bueno, es todo aquello, para no complicarnos mucho la vida, que posee capacidad de obrar, de transformar o de poner en movimiento. La energía la solemos, sobre todo en mecánica y en física, la solemos hacer equivalente al trabajo. Esta observación que yo he puesto ahí entre interjecciones del Nahual, pues es que yo creo que cuando las culturas indígenas, y concretamente las de este país, invocan a los nahuales, lo que están haciendo es rendir tributo y rendir reconocimiento a todas las formas de energía que hay en la naturaleza, de las cuales dependemos. Y eso es lo que justifica o explica que efectivamente la relación de las culturas que llamamos primitivas, pero que demuestran ser más sensatas que las desarrolladas y occidentales en muchísimos casos, pues que consideremos que efectivamente no podemos hacer nada excluyendo o yendo contra la presencia de esta energía tan multiforme y además tan ubicua. En todos los sitios tenemos la presencia de una energía que fluye o de una energía que manejamos. El Sol es el principio y el fin energéticos. Las energías fósiles, que son no renovables y no fósiles, las energías fósiles decimos que son fósiles y que son no renovables cuando hablamos del carbón, del petróleo, pero tienen mucho que ver con la presencia del Sol y con la acción del Sol en su momento. Se han creado, se han acumulado a lo largo del tiempo geológico con la intervención también del Sol. Pero claro, la energía fósil, esa que llegó a acumularse como materia mineral, realmente nos complica mucho la vida. Ha demostrado ser el primer enemigo y el primer problema ambiental, las energías fósiles, debido precisamente a que en su combustión, en su manejo, nos están perturbando los equilibrios
climatológicos y, en definitiva, termodinámicos del planeta. La energía fósil podemos calificarla de fugitiva, es una energía que fluye, que se escapa, que se disipa, es una energía engañosa porque le damos más importancia de la que tiene o esperamos más de ella de lo que puede darnos, y además tiene propiedades pérfidas, como decía antes, sobre todo esa generación de CO2 que nos está perturbando el equilibrio del planeta con el exterior, y es una energía necrófila, francamente antivida en muchos casos. Bueno, ¿seguimos? La termodinámica es un problema fundamental en los estudios de economía, pero sobre todo en la práctica de las políticas económicas y de la actividad empresarial. La termodinámica es una parte de la física, nos relaciona el calor con otras formas energéticas y nos dice algo tan sencillo como que, la primera ley, como que en cualquier transformación, materia y energía se mantienen, se conservan. Se conservan si atendemos a una verdadera ecuación con los inputs y con los outputs, se conservan, no hay nada que desaparezca, varían, cambian de forma, pero no desaparecen, ni la materia ni la energía siguen existiendo. Pero es mucho más importante la segunda ley de la termodinámica, que dice sí, la ley de la conservación es una ley universal, se mantienen los dos términos de la ecuación, variando los componentes, las formas energéticas y materiales, pero cualquier transformación implica degradación, implica pérdida de calidad, y no vamos a poder recuperar nunca la forma original energética antes de su transformación. Y por eso en los libros de física se dice que la entropía es un corolario del segundo principio de la termodinámica. La entropía define esa degradación inevitable, está presente ahí desde que el planeta apareció y rige de forma, digamos, no negativa, pero bueno, de forma inflexible todos los cambios y las transformaciones energéticas, la entropía. Es una condición declinante e implacable del universo. Existe algo que nos puede hacer contrarrestar la entropía, llamada negoentropía o negaentropía, sí, pero después veremos a qué me refiero con esto. Existe esa posibilidad de hacer frente a la degradación implacable que nos impone el mundo de la física, pero eso solo lo podemos conseguir si nos salimos del mundo de la física, si nos trasladamos al mundo de la inteligencia, del pensamiento, del saber, etc. Solamente de esa manera podemos hacer frente y retrasar el proceso entrópico. Bueno, los recursos naturales pueden ser recursos flujo, recursos renovables, y bueno, se caracterizan porque poseen su stock, constituyen un algo objetivo y sobre todo generan renta. Un recurso renovable es el que se renueva, es la agricultura en general y en la pesca, en fin, son recursos que sabiamente manejados nos resultan productivos una y otra vez, se renuevan. Claro, nos preocupan más los no renovables. Los no renovables son recursos fondo, poseen stock, pero claro, no generan renta. La idea de renta, la idea de stock o de capital natural es bien sencillo. No podemos montar un sistema económico que consista en consumir, en destruir un stock. Lo sabio, lo prudente, es que el sistema económico funcione y actúe en base a la renta, a los intereses. Cuando tenemos un capital de 100 y de buenas a primeras lo eliminamos porque vamos al banco y en 5 operaciones lo hemos reducido, pues estamos cometiendo una barbaridad. Lo suyo es utilizar y tener la paciencia y la sabiduría de beneficiarnos solo del interés, manteniéndose el stock, el capital. En la naturaleza el stock es el capital natural, que por nada del mundo debiéramos de reducir. Sin embargo, la economía le da lo mismo prácticamente. Los cálculos a la hora de la explotación de un recurso pues plantean poca diferencia. El enfoque matemático es el mismo. Varían, claro, los planteamientos matemáticos, pero el caso es que aparentemente da lo mismo que el recurso sea renovable o que sea no renovable. Pero claro, si un recurso es no renovable, si agotamos el stock, llegará un momento en que desaparece ese recurso. No hay posibilidad de renovación. Me estoy refiriendo
a las materias primas, al petróleo, a los minerales y alguna cosa más. Bueno, por eso es mucho decir que el oro o la plata o el níquel en Guatemala son producciones mineras o producciones económicas. No son producciones. ¿Cómo va a ser producción una cosa que se agota? Son extracciones. Los economistas deben de cuidar la terminología, y si no, desde otras ciencias se lo tenemos que advertir. Oye, ustedes no están produciendo nada, ustedes están acabando con algo, eso no es producir. Bueno, el caso más típico es la minería y los hidrocarburos. La planificación económica debiera tener esto en cuenta, más allá del sistema de precios internacionales. Las materias primas se explotan fundamentalmente más que con criterios de conservación o de interés nacional propio, según las demandas internacionales, según los precios, según el estímulo que supongan para la actividad económica. Pero no es así. Por eso cunde la opinión de que el sistema económico internacional es inviable a medio y largo plazo. No es así. Quiero decir que la economía se basa en la explotación de recursos no renovables, lo esencial de la economía. Recursos no renovables que además en su transformación se someten a la entropía, les agarra firmemente el segundo principio de la termodinámica. Y claro, como consecuencia, de ahí vienen los problemas ambientales que desde hace 50 o 60 años nos tienen muy preocupados, porque no mejora la situación ambiental del planeta. Pero claro, las causas directas, o más o menos directas, son económicas, es el proceso productivo. De ahí vienen las limitaciones, los episodios de contaminación más o menos espectaculares, y también las catástrofes de tipo ambiental. Bueno, entonces, claro, lo que nos debe de preocupar son los no renovables, y pensemos siempre en la minería o en el petróleo. Y en más cosas, porque el suelo productivo, si abusamos de él, se convierte en un recurso difícilmente renovable o reproducible. Cuando abusamos con la caña de azúcar en determinados suelos, o con el café, o con lo que sea, pues esa fertilidad, si realmente el ritmo de extracción o el ritmo de producción es excesivo, no vamos a dar tiempo a que se renueve el recurso suelo, la productividad del suelo. Pero en fin, pensemos siempre en los casos más directos, más evidentes, la minería y la explotación de hidrocarburos. Nos obligan a tener en cuenta esa racionalidad que impone la física, porque la física impone límites, pero eso es asumir una racionalidad. La naturaleza manda, debiera de mandar, y no podemos violarla impunemente, no podemos saltárnosla deportivamente, nos lo impone queramos o no. La incertidumbre de su explotación y los horizontes temporales. Claro, no es lo mismo decir, bueno, pues aquí para que esta explotación en San Marcos sea fecunda y productiva, estoy poniéndome en el lugar de una empresa minera, pues lo mejor, y teniendo en cuenta los precios internacionales, es extraer pues 10.000, 20.000 toneladas, lo que sea, en 10 años. Claro, nos beneficiamos del tirón de los precios, pero eso es una consideración exclusivamente económica o economicista o crematística. Los horizontes temporales son sustanciales en el tema de recursos que no se van a renovar nunca. El tiempo debemos de alargarlo lo más posible. La tasa de rendimiento, estos son conceptos pues, de cualquier explotación de recursos no renovables. La tasa de rendimiento, que es el cociente o la relación entre la extracción concreta y las existencias que existen como reservas. Pero bueno, la gestión económica va a perseguir siempre el máximo beneficio, generalmente en intensidad y en tiempo, y de tal manera que este enfoque que llamamos productivista pues se va a basar, por una parte, en la exigencia o la sugerencia, la invitación de los precios a actuar según la oferta y demanda. Si la demanda es intensa, los precios van a subir, entonces incrementaremos la producción. Y luego hay esta última reflexión, la tecnófila, la solución al problema de los recursos no renovables tecnófila, es aquella que confía en que los recursos no renovables, efectivamente, antes o después se agotarán, pero no hay que preocuparse demasiado, porque la tecnología resolverá eso. La ciencia resolverá, con el tiempo y con su propia evolución, a la que se le atribuye, no sé por qué, una capacidad
milagrosa, taumatúrgica. La verdad es que la ciencia y la tecnología nunca van a hacer milagros, pero nos creemos que sí, que podemos agotar recursos porque ya inventaremos su sustitución a partir de la ciencia y la tecnología. Por una parte decimos, bueno, un recurso retendremos sus existencias, su stock, y no los agotaremos si, por ejemplo, los precios de su consumo, de su explotación, son muy altos. Entonces, claro, no nos sale bien las cuentas e iremos respetando ese stock de materiales. Y desde el punto de vista tecnológico diremos, no hay que preocuparse porque la ciencia y la tecnología lo pueden resolver todo. Y entonces agotaremos el petróleo, o como en su día dejamos de utilizar las fibras vegetales por el petróleo, bueno, y entonces sustituiremos los innumerables, las millones de utilizaciones del petróleo con otros materiales que crearemos, pero difícilmente será en base a recursos que sean no renovables, volverán a ser renovables. Es decir, que esa maldición entrópica, esa maldición de la limitación del planeta, que no debiéramos de considerarlo maldición, puesto que somos parte de ese planeta, pues no podemos burlarla, no podemos eludirla y no podemos ignorarla. Está ahí y debemos de tenerlo en cuenta y adaptarnos a esa exigencia. El extractivismo es no es ni siquiera una pauta económica de extracción o de explotación de recursos no renovables, sino que es casi una filosofía, sobre todo cuando nos damos cuenta de que pensábamos. Yo recuerdo que en los años 60 o 70 decíamos, bueno, en el año 2000 realmente las economías del planeta, la mayoría de ellas, pues no serán ya primarias ni siquiera industriales, serán esencialmente terciarias, serán los servicios los que sean importantes. Entonces el consumo de materias primas se habrá ralentizado, no será tanto. Pero no, nos encontramos con que el extractivismo ataca de nuevo después de los años 50 y 60 y después de la etapa de las colonias y del imperialismo. Y una vez más, una parte esencial de la economía internacional se basa en el extractivismo, en explotar riquezas minerales y recursos que no se van a renovar nunca. Esa es la reprimarización. Estamos volviendo a las economías primarias, que puede ser la explotación de recursos agrarios, la palma, la soya, el petróleo y el gas, especialmente todas esas nuevas explotaciones de minería en América Latina, pero también en Europa. Y en España ahora mismo tenemos unos cuantos problemas con la minería a cielo abierto, y concretamente con la del oro. Y hay regiones enteras que están negándose, y se está consiguiendo, negándose a que se abra el suelo para extraer oro. Y por cierto también con presencia distinguida de empresas canadienses. De modo que no es un problema solo de América Latina ni de África, lo es de todo el mundo. Y por supuesto otra forma de contribuir al agotamiento de recursos es la deforestación. Si no dejamos que crezcan, que se reproduzcan las masas arbóreas porque las talamos antes, eso es una aniquilación de un recurso no renovable. Estas prácticas del extractivismo suponen un desafío a la economía productiva, porque realmente no podemos decir que sea economía productiva, y a la supervivencia de pueblos enteros y de países enteros, claro, porque concretamente estas explotaciones tienen un impacto muy serio, un impacto sobre la cubierta vegetal, impacto sobre los acuíferos, sobre la pureza de la atmósfera, impacto sobre el paisaje, y todos esos son recursos que son también muy estimables, que no siempre valoramos. Pero en fin, ya hablamos aquí en abril precisamente de las funciones del impacto ambiental. Si en la actividad económica nos olvidamos de esa parte negativa, de los impactos y de su valoración y de tenerlos en cuenta, tendremos una economía ciega, que no prevé las consecuencias no deseadas. Los recursos mineros, sean preciosos o no, son un patrimonio estratégico, son un patrimonio material y económico desde luego, pero también estratégico, sobre todo algunos minerales, que tienen un papel en las relaciones internacionales. Es un recurso social de toda la nación, de toda la ciudadanía, y es un recurso moral, porque en la medida en que los agotamos, estamos perjudicando a las generaciones sucesivas, estamos abusando, estamos
actuando de una forma egoísta y creyendo que el mundo se acaba con nosotros, y no sin respetar el derecho de las generaciones sucesivas, que es un derecho a disfrutar lo mismo que nosotros. Esa es la clave de la definición de desarrollo sostenible, la famosa definición de desarrollo sostenible. Es un desarrollo, es una forma de hacer las cosas que respete los recursos para que las generaciones futuras los puedan disfrutar y puedan servirse de ellos, al menos como nosotros lo hemos hecho. Por eso la idea de agotamiento y de exceso en la explotación de recursos no renovables es inmoral. No olvidemos, esto es una consideración que he incluido aquí para hablar de los impactos o de los efectos en la explotación de recursos. Hay aquí dos conceptos. Uno es la capacidad de sustentación, que se refiere a la máxima población en un determinado territorio que es capaz de mantener su vida, su nivel de vida, su actividad, respetando los recursos, no agotándolos, no deteriorándolos. Es una capacidad de sustentación de un territorio y de una población. Pero más éxito ha tenido en los últimos años la idea de huella ecológica, que es un indicador. Huella ecológica es una medida del consumo, no solamente del consumo, también de la pérdida, de la inutilización de superficie, de hectáreas. Es un indicador que marca lo que consumimos cada año un determinado grupo humano en hectáreas, y bueno, lo medimos por habitante y por año. Eso se puede aplicar a un pueblo, a una provincia, a un departamento, a una región o al planeta, o a una nación. Hay una escala que empezó a elaborarse en 1996 con estos dos, me parece que Baker-Nagel es británico y Rees norteamericano, que hizo este estudio, y con la idea no solamente de saber, sí, la responsabilidad de cada ciudadano con relación al medio ambiente, sino, claro, con la idea de hacer justicia a determinadas poblaciones que sufren el menosprecio general. Cuando decimos que, claro, los problemas del mundo los tiene la superpoblación. La culpa la tiene la superpoblación de América Latina o de África. Es que hay demasiada población. Pero claro, cuando elaboramos ese indicador, huella ecológica, decimos, un momento, es que un norteamericano medio consume 10 hectáreas al año y el de Haití consume 1 o 0,5, no sé, he puesto 1 pues por mantener la relación 1 a 10, pero seguramente ni siquiera llega a 1. En España andamos entre 5 y 6, la Unión Europea también entre 5 y 6, pero Estados Unidos y todavía más. Algunos emiratos del Golfo, por ejemplo los Emiratos o Kuwait o supongo que Qatar, Bahrein, en fin, esos estados que no tienen recursos, sin embargo tienen una capacidad económica de consumo tremenda, porque claro, la huella ecológica no se refiere exclusivamente al consumo de recursos propios, sino al consumo de recursos de esa economía. Entonces, cuando decimos que Holanda es un país muy fino, muy cuidadoso de su medio ambiente, muy culto, claro, muy limpio, pero es que explota medio mundo, y ha explotado a Indonesia, que era 20 veces o más superior a Holanda. Todo eso hay que y actualmente también, porque explota recursos madereros que no tiene, ese país no dispone de nada de eso, consume minerales, consume petróleo. La huella ecológica evalúa aritméticamente todo eso. Por eso lo que su interés es que concreta la responsabilidad ecológica ambiental de cada ciudadano del mundo. Entonces los pobres, esa población que con tanta deportividad decimos es que hay 700 millones en África y pronto serán 1000, y claro, es que son tan pobres que destruyen el bosque, no sé qué. No son esos los que tienen la culpa de los problemas del planeta, no. Somos nosotros, europeos, norteamericanos, etc. Por eso es equitativo, es un indicador moral. Y venía bien que tuviéramos esa referencia para decir, cuidado con lo de la crítica a la superpoblación, lo criticarás por otros motivos, por motivos religiosos, por motivos en fin, lo que ya, políticas familiares, pero el impacto en el planeta, la responsabilidad está bien clara, no son ellos los culpables, los principales culpables. Bueno, esta huella ecológica, ya hacia 1960, en plan retrospectivo, deducimos
que hacia 1960 la Tierra empezó a consumir más de lo que posee, a superar su capacidad biofísica. La actividad económica global ya empezó a hacer las cosas mal, de una forma irrecuperable. La Tierra ya empezó a estar sobrepresionada, sobreexplotada, hacia 1960. Desde entonces no hemos hecho más que empeorar esa situación, porque la huella ecológica media del planeta se ha evaluado, ya digo, en plan interpolando y yendo hacia atrás, entre el año 60 y el 2000, el puesto 19 debe ser el 10. Pues de 1,8 a 2,7 hectáreas por habitante y año. Estamos pronto, duplicaremos la capacidad la capacidad biofísica del planeta. Se cuenta siempre que en los años previos a la independencia de India, Gandhi le criticaba a los británicos su modelo económico, porque claro, los británicos decían que había que desarrollar la India y que ellos estaban allí como una bendición, que realmente estaban en India para desarrollar a los indios y a desarrollar el subcontinente indio. Entonces decía Gandhi, que nadie le había hablado de huella ecológica, estamos hablando de los años 30, de 1930, decía, es que si ustedes no quieren reconocer que si hacemos lo mismo que ustedes, pero con la población que tenemos, que es 40 veces más que ustedes, o 30, y con un mundo infinitamente más extenso, el país, pues necesitaremos 2 o 3 planetas cuando nos desarrollemos como ustedes, y no hay 2 o 3 planetas. Esa reflexión lo hacía Gandhi, que no era un economista precisamente, pero claro, era un hombre con una sensatez singular. Y ojo, porque cuando trabajamos con el concepto de ecología, creemos que la ecología lo va a resolver todo también. Entonces, esa ciencia que se llama ecología humana, que surgió en la escuela, en la Universidad de Chicago también al principio, en los años 20 de 1900, pues a veces nos equivocamos y creemos que estamos en presencia de una ciencia natural, la ecología humana, pero en realidad es social. No es una ciencia natural, por más que en el siglo XIX, la mayor parte de ese siglo, tratábamos de hacer analogía biológica y decíamos que la sociedad funciona como si fuera un organismo complejo. Eso procede de los tiempos de Darwin y de su interpretación sobre el equilibrio y el juego de las especies. No, la ecología humana es una ciencia social y por lo tanto es una ciencia responsable, no es una ciencia natural que describa la realidad, es una ciencia humana, social y moral. Cuando hablamos de recursos, los economistas, eso sí lo hacen, si se interesan por decir, bueno, pero vamos a valorar, porque no sabemos cuánto vale la naturaleza. No se habla de eso, no sabemos lo que vale un río, ni lo que vale, según criterios naturalísticos u objetivos, lo que vale un yacimiento. Lo valoramos con precios internacionales, pero claro, suponemos que lo correcto no siempre es eso. ¿Qué vale la naturaleza? ¿Qué valen los recursos? Para estimarlos y realmente saber lo que hacemos cuando los agotamos. Entonces, hace tiempo, es un fenómeno o una inquietud dentro del siglo XX, pero sobre todo la segunda parte del siglo XX, que los economistas convencionales, porque luego hay otros economistas más radicales, los economistas convencionales vieron que efectivamente no sabemos muy bien cómo valorar los bienes naturales, es decir, los recursos, y tampoco los costes, los daños que producimos, no sabemos muy bien. Bueno, pues se ha ido desarrollando todo un mundo de metodologías a partir de los años 70, y bueno, pero claro, esas metodologías debieran de tener en cuenta, y no lo tienen en cuenta, que los recursos naturales presentan valores que no son exclusivamente económicos ni productivos, sino que la evaluación tiene que ser más ambiciosa. Esa relación de economía con recursos, de economía como ciencia y de recursos naturales como elemento físico o natural, no es solo económica, ni tampoco es solo ecológica, sino que integra la dimensión sociocultural, por supuesto. Cuando alguien dice, no, pero para nosotros eso es muy valioso, ese yacimiento, su valor no es el que dice la empresa canadiense, su valor es infinito para nosotros, o muy superior, porque no aplicamos los precios de mercado, tenemos otros valores que nos hacen, vivimos en una cultura de valores distinta a la que nos dice la empresa.
y por eso lo valoramos, o por eso nos oponemos, por eso no queremos que se explote. Bueno, es que es un elemento sociocultural que no puede eludirse. El mundo no es solo economía. No es solo esa relación economía-recursos, no es local ni es sectorial, no puede serlo, sino que debe ser más amplia, más multidisciplinar e integra diversos lenguajes y diversos niveles de percepción. Lo primero, lo de multidisciplinar, está claro. El economista que pretenda ser solo economista no entenderá la realidad nunca. El ingeniero que pretenda ser solo ingeniero, por aquello de que eso es lo que le gusta, y no se interese por la economía o por la sociología o por la ética, pues no podrá entender nunca las cosas, no sabrá dónde está verdaderamente. Estará parcializado, estará perdido con un enfoque global, local o sectorial, y se perderá lo más importante del mundo, de la vida y de la existencia. Es sobre todo ética este problema de la relación. Esto se lo decimos a los economistas y se alarman, dicen, pero bueno, ¿de qué nos estás hablando? Eso son filosofía, eso son elucubraciones, abstracciones, nos hablas de ética, eso no es nuestro trabajo. La economía no, es economía, es cálculo, es decisión, es comportamiento humano racional, dicen los economistas. Ya, comportamiento racional, menudo comportamiento racional. No, es ética. Es una relación que debe ser ética, y porque se debe de responsabilizar de los recursos necesarios, pensando sobre todo en las necesidades de los ciudadanos, y segundo, en las necesidades futuras, en los que vienen detrás. Ese es el elemento ético fundamental, porque agotar por razones económicas la existencia de determinados recursos, pues no es ético. Será económico, pero no es ético. Bueno, pues quisiéramos que fuera una ciencia la gestión o la economía de los recursos naturales, pero hay francamente dificultades importantes. De todas formas, estas serían las exigencias, las condiciones para que sea ciencia. Debe de ser interdisciplinar, y en esto insisto, pues desde que lo entendí, y hace muchos años de esto. La cultura general, la información general en la formación universitaria, y más todavía después en el ejercicio profesional, es ineludible. El economista no puede ser un analfabeto en tecnología o en ciencias digamos naturales, y el físico, el químico, el matemático no puede ser un analfabeto en economía, en sociología, en ética, en moral, en filosofía. No hay más remedio que ser interdisciplinares. Y no es una ambición ni es un objetivo inalcanzable, es absolutamente necesaria. Naturalmente la formación básica siempre será de determinada forma y constará de determinados conocimientos y currícula, pero tenemos que estar abiertos necesariamente a otras disciplinas, a otras ramas del conocimiento. Uno de los grandes problemas de la civilización llamada occidental es eso, ha sido la especialización, la pérdida de la idea de unicidad de la ciencia, del conocimiento. Esto ya empezó hace mucho tiempo, porque esto ya el propio Sócrates y Platón ya empezaron a decir que había que distinguir lo humano de lo material, que los humanos eran muy superiores a la naturaleza, empezaron a estropearlo todo. Pero luego ya con la revolución la científica, con el racionalismo en el siglo XVII, esto adquirió caracteres alarmantes y ya el saber se rompió. Luego la complejidad del conocimiento impuso la especialización, y cuando observamos los currículums y las carreras, pues vemos que efectivamente vivimos un mundo muy fragmentado desde el punto de vista del conocimiento, y eso nos conduce a muchos problemas. Necesitamos siempre tener en cuenta la escala planetaria. Hasta hace poco decíamos, bueno, los problemas de América Latina, que los arregle América Latina. Pero claro, cuando descubrimos que la capa de ozono se nos iba por la utilización de compuestos químicos en cualquier punto del planeta, cuando vimos que la lluvia ácida de las centrales térmicas de Inglaterra perturbaban el cielo y la naturaleza de Noruega y del Polo Norte, o las de España perturbaban las de Gran Bretaña y las de Francia. Cuando vimos que las centrales nucleares concretamente Chernobyl, pues con su escape perturbó todos los países nórdicos, incluso Canadá. Hemos llegado a la escala planetaria, es decir, que el planeta ya está tocado, ya lo hemos alcanzado, ya no es grande, ya no es tan grande, ya se nos ha encogido, y cometemos muchos disparates que lo afectan.
en cualquier punto, en cualquier lugar, en su globalidad. Así que se debe de basar esta ciencia, aparte de tener en cuenta esa escala planetaria, en una biología de la conservación, el conocimiento biológico, fundamental para todos, sobre todo para los ingenieros, sobre todo. Una economía que sea ciencia social, porque claro, los economistas dicen, no, la sociología está dentro de la economía es la verdadera ciencia. Y además no es una ciencia social, es una ciencia del mundo global, de la actividad. Y dentro pues estará la sociología, la antropología. Es al revés. La economía está dentro de las ciencias sociales, porque es una ciencia social. No le gusta a los economistas que se les diga vuestra ciencia social. Sus prioridades son los colectivos humanos, no la actividad empresarial. No les gusta, pero es así. La economía es una ciencia social. Y también física, no podemos burlar la termodinámica, como decía antes. El desarrollo económico actual se basa en la explotación de los recursos no renovables, es decir, en el agotamiento. Debe de ser esta ciencia también una ética ambiental, o debe de construirse con esos mimbres, con esa estructura de ética ambiental, que también es una disciplina importante desde hace 30 años, la ética ambiental. Porque es una cuestión de irreversibilidad y de intertemporalidad. Tenemos que tener en cuenta que todas estas decisiones sobre recursos no renovables nos sitúan en situaciones que no vamos a poder recuperar. Y además tenemos que hacer justicia al tiempo futuro, a las generaciones que nos seguirán. Pero es verdad que presenta muchas dificultades explicativas que no da la economía estándar, la economía que estudiamos en la facultad, desgraciadamente. Por eso se ha ido elaborando también en los últimos 30 años una economía que se llama ecológica, que quiere superar a la economía ambiental, que a su vez es la respuesta que pretende la economía convencional frente al problema ecológico, al problema ambiental. La economía ecológica tiene en cuenta sobre todo las leyes de la termodinámica, es decir, las constricciones físico-naturales, y por otra parte critica y revisa profundamente la teoría económica del siglo XVIII, que no respetó los recursos. Más o menos hacia el final, en la época neoclásica económica, al final del siglo XIX, se dice que más o menos hacia 1880, en pleno neoclasicismo económico, la tierra, diríamos la naturaleza, deja de ser un factor de producción y se consume y se convierte en un recurso. Deja de tener la importancia que tiene el trabajo, el capital, siempre capital, tierra, trabajo. Bueno, pues no, pierde esa consideración que debiera de haber sido permanente, casi sagrada, y se convierte en un recurso más, la tierra con sus productos renovables o no renovables. Bueno, finalmente yo recomiendo este primer texto. Me parece que ya aludí a él de alguna forma cuando estuve hablando de otras cosas en el mes de abril. Este texto primero es el principal, es un trabajo, como dice el título, habla de la economía en evolución, sobre todo de la teoría. Es una historia y perspectiva de las categorías básicas del pensamiento económico desde su configuración, sobre todo el siglo XVIII. José Manuel Naredo es un economista muy prestigioso y desde el año 87 ha editado varias veces este trabajo, que es una producción realmente, por lo menos en la producción española, de los más notables del siglo XX. Y él mismo es un economista espléndido y además ecologista y además, economista ecológico. Y luego estos textos pues se refieren a la pura ciencia de los recursos naturales, este del siglo XXI, este otro de Argentaria, y finalmente del Colegio de Economistas, la economía de los recursos naturales y del medio ambiente. Pero en fin, si tuviera que recomendarles para su pequeña biblioteca de emergencia, esos 100 textos que debe tener todo estudioso, todo estudiante, y no digamos todo profesor cuando tiene 25 o 30 años, pues en esos 100 títulos básicos que no falte la economía en evolución. Y nada más. Ha sido un placer y un gusto hablarles a ustedes en esta ocasión de los recursos naturales.
hacemos un poco de coloquio. Sí, de coloquio, ¿verdad? Sí, que pregunten. Gracias al doctor Pedro Costa Morata. A continuación abriremos un espacio para preguntas. Dejo al doctor Pedro Costa Morata con usted. Buenas noches. Una pregunta. Mencionaba mucho el tema de Europa y Estados Unidos como países que consumen bastante recursos. En el tema de los países asiáticos, actualmente los países que están liderando este tema de economías, como Corea del Sur, por ejemplo, Japón, Taiwán. Estos países, ¿qué están haciendo para enfrentar este tema? Ellos promueven mucho el tema de reciclaje, energías renovables. No sé si se podría mencionar un poco acerca de estos países. Sí, bueno, de todas formas el sistema básico de los dragones asiáticos, de esos países y alguno más, es el occidental convencional. Fueron colonias en su día, pero ahora se comportan como colonizadores de todos los territorios que pueden controlar y explotar. El paradigma es China, porque claro, ya China hay que considerarlo. Hay que considerar una potencia que no se sacia nunca, ni se va a saciar en muchos años con respecto al consumo de recursos. Y se vuelca, claro, en África, en América Latina. Pero no, con respecto a soluciones o a formas de enfrentar esto, por lo que respecta al asunto energético, desde luego, es verdad que en la gran mayoría de los países se tiende a poner en producción energías que no son agotables, las renovables, claro. Menuda importancia que está teniendo esto en los últimos 20 años, por supuesto, en todos los países. Aquí, desgraciadamente, va muy lento eso, pero la utilización del sol y del viento, fundamentalmente, pues ya se ha generalizado bastante. Después de muchos años de que se dijera, sobre todo las empresas eléctricas convencionales, durante muchos años han estado diciendo, eso no funciona, el sol, el viento, no está evolucionadas esas tecnologías, no pueden resolver de forma sensible el problema energético, ¿no? Bueno, eso ya no se puede decir. Por ejemplo, en España ya con frecuencia, cuando hace un viento, un régimen, digamos en tiempos de otoño, quizá octubre, noviembre, hay numerosos días en que la producción de la energía eólica supera a la de energía nuclear, energía eléctrica. Ya eso cada vez más frecuente porque la energía eólica incrementa su potencia instalada y la nuclear está estancada y estamos desmantelando la tercera central y ahora solamente tenemos 7 nucleares. Bueno, pero todo esto de la sustitución energética o del reciclado de materias ya es toda una industria. El reciclado pues de materias primas en general, de productos electrónicos, de productos tóxicos. Claro, es que no podemos botar al basurero las pilas o el material electrónico, no podemos. Todo eso, claro, son alivios que mientras se mantenga la relación de producción y de consumo al alza en todos los países, y eso es el objetivo principal de todos los gobiernos, pues la dinámica irá marcando lo esencial de la evolución, es decir, que la producción y los problemas van a superar las soluciones, sobre todo porque, claro, el ritmo de utilización de recursos variará, pero claro, se mantiene. Si se mantiene, si el criterio y la reflexión básica es esa, que ya a partir de aquel año 1972, cuando se publicó ese trabajo tan meritorio de los límites del crecimiento, pues ya no tuvimos más remedio que planteárnoslo. Se le ven los límites al planeta. Enfoquémoslo todo de esa manera, teniendo en cuenta los límites, y no seamos demasiado optimistas diciendo que o bien los precios internacionales harán que las materias no se exploten porque es carísimo o porque no hay demanda, o bien que la tecnología y la ciencia van a entrar oportunamente para que mantengamos nuestra relación de producción y consumo, que no hay más remedio que reducir. Buenas noches, doctor. Bueno, en este caso se habla mucho de la economía y todos estamos de acuerdo en este aspecto, aunque, bueno, yo creo que también se debe considerar el factor político a nivel mundial, ya que, como sabemos, pues bueno, hay muchas iniciativas, distintos países, distintas organizaciones han
se han involucrado en este aspecto, pero como un pequeño ejemplo, con las emisiones de dióxido de carbono, está el famoso protocolo de Kioto, pero resulta que los dos países productores de dióxido de carbono, mayores productores de dióxido de carbono a nivel mundial, no lo quieren ratificar. Eso obviamente plantea un serio inconveniente a cualquier intento, desafortunadamente, de crear una economía enfocada a la ecología. Como usted dijo, es un problema social y sobre todo moral. En este aspecto no sé si habrá habido algún avance últimamente acerca de esta situación. Bueno, efectivamente, no he aludido al factor político, que desde luego sobrevuela todo esto que hemos hablado, porque los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales, incluyendo la comunidad internacional, Naciones Unidas, pues tienen capacidad para crear normas, para obligar y para hacer políticas económicas. La verdad es que el liberalismo ambiental, digamos el imperante, no gusta mucho de la planificación, está convencido de que el juego libre de intereses arregla las cosas, pero las pruebas yo creo que no están ahí. Yo creo que la prueba es que si no hay planificación y un gobierno fuerte, no se puede salir del subdesarrollo, ni se puede defender la naturaleza. Yo creo que eso no se ha dado en ningún caso en la historia del siglo XX y lo que va del XXI. Los gobiernos débiles no son capaces de arreglar nada. Los gobiernos deben de ser fuertes y el poder público y político debe de funcionar. Entonces, claro, el protocolo de Kioto, pues como es un protocolo que obliga a todos los países que firman, pero claro, como la producción de CO2 es una función de la actividad económica, ahí los países los más desarrollados, Estados Unidos, Rusia, China, pues dicen que no, porque para frenar el CO2 tienen que frenar su desarrollo económico y no están dispuestos. China, desde luego, lo expresa de una forma y dice, no, nosotros tenemos un atraso tal que necesitamos 50 años de crecimiento económico, lo cual es pavoroso porque nos hunden a todos, hundirán el planeta, los chinos. Y no entran por esa consideración, de modo que, primero porque la prioridad para ellos es el desarrollo económico en el sentido de superar a las otras potencias. Yo creo que en esto siempre lo principal es la rivalidad internacional, más que el confort de los ciudadanos. Creo que ni unos ni otros países piensan sobre todo en los ciudadanos, sino que el elemento de a ver quién es mayor potencia es fundamental y es más importante todavía en las consideraciones exteriores que las propias interiores. Y luego que no creen, estos estados, estos políticos no se creen lo del medio ambiente. Yo creo que no se lo creen, aunque lo del cambio climático, aunque prácticamente ya no se les oye decir esto no es exacto, esto es, pero aunque no lo digan, se lo callarán, pero no se creen lo del cambio climático. Piensan que es una alarma infundada, en el fondo. Y no solamente la mayor parte de los políticos, sino todavía muchísimos científicos también, y las empresas, se lo crean o no, les da igual, claro, porque realmente las empresas no tienen ninguna significación. Concretamente mi país tenía que reducir el 20% de emisiones desde el año 92 al 2012, pues las ha aumentado un 20% en lugar de reducirlas, las ha total un 40% más. Y es un país mediano, no es que hagamos mucho daño, los hay que hacen más daño al planeta, pero Estados Unidos igual, y no digamos China, de modo que por eso no hay muchos motivos para ser optimistas, desde luego, o para convertir a esos políticos y a esos economistas de la importancia que tiene el cuidar el planeta, que es que el prejuicio ya no es solamente para la clase trabajadora o las clases medias, el prejuicio afecta a ricos y pobres. De modo que en el fondo está la política, la corriente ecológica que considera sobre todo el problema político, eso se le llama ecologismo político, ecología política, es decir, que detrás de los problemas ambientales está la razón política o la causa política, porque es verdad, yo así lo creo, verdaderamente.
Si nos saltamos el papel de la actividad económica, en el fondo está la política que lo acepta, que lo estimula, que lo consiente y que tiene poder para hacerlo de otra forma. Por lo tanto, no hay más remedio que dar en el análisis de los problemas ambientales con el nivel de lo político, claro que sí, tanto a escala nacional como a escala internacional. Pero concretamente, frente a los temores del cambio climático, que es bastante poco discutible ya a estas alturas, yo creo que los políticos no creen eso. No pierden el sueño por este problema. Tienen otras preocupaciones y otras prioridades día a día. ¿Ninguna cosa más? A los tecnólogos, estudiantes de cualquier ingeniería, les recomiendo muy seriamente, yo vengo de ese mundo y no lo olvido, que abran su cabeza, su corazón, sus vidas al conocimiento amplio, a todo lo que no es estrictamente formación ingenieril, empezando por la economía, hay que reconocerlo, porque es lo más útil y lo más extendido, pero también la antropología, la sociología, en fin, que sean ustedes cultos, lo más cultos que puedan.